Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, contento de estar aquí de nuevo y de ver caras conocidas y también algunos hermanos que hacía tiempo que no veía, eh, Magali y su madre y marido, Vladimir, muy bien. Y bueno, los demás creo que casi todos nos conocemos de alguna otra vez. Venimos de celebrar el Congreso de las Iglesias FIEI en España, en Valencia, justo el fin de semana pasado. Y la verdad que ha sido de mucha bendición porque tanto la asamblea, que es donde se cuecen las decisiones, como luego el congreso, donde hubo más conferencias, fue muy bueno y hemos venido pues con más fuerzas y animados, ¿no? Y también de ver cómo en España, en las iglesias, hay muchas cosas que están pasando que son buenas, ¿no? De crecimiento, de proyectos misioneros, de iglesias que están encontrando sus recursos para ir adelante, la colaboración con misiones, etcétera, ¿no? Así que bueno, le decía antes a, a David o a alguien que es mi primera visita como en mi nuevo trabajo, ¿no? Como coordinador de la federación y esta iglesia, ¿no? Esta primera visita que hago. Y también que cuando empecé de pastor en Libertad, hace 28 años y medio, la primera cosa que hice fue desayunar con José López, el 2 de noviembre de 1995, que se me ocurrió, digo, ¿cómo empiezo mi trabajo? Voy a ver a López. Y nos tomamos un café. Y hoy, pues mi primera visita a una iglesia es aquí, ¿no? O sea, que me hace gracia, me hace ilusión. Y bueno, pues nada, si queréis podemos buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Evangelio de Mateo creo que es una porción de la escritura que es muy conocida, el bautismo y las tentaciones de Jesús, que dice así, versículo 16, versículo 16 del capítulo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre, y se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De momento dejamos aquí la lectura, aunque nos quedarían dos tentaciones más, ¿no?, que el diablo le hizo a Jesús. ¿Sabéis cómo acaba este pasaje? Y es que al final el diablo, que estaba tentando a Jesús, le dejó y vinieron ángeles y le servían, ¿no? Bueno, siempre decimos los creyentes, los cristianos, que nosotros tenemos un Señor, un Salvador, que es ¿quién? Jesucristo. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Muchas veces en las iglesias predicamos a Cristo. El cristiano es fan de Jesús, discípulo de Jesús, siervo de Jesús. Nuestro modelo a seguir, a imitar, es Jesús, ¿no? A quien nos queremos parecer es a Jesús. Y nuestra vida aquí, como discípulos, pues pretende eso, pretende ir creciendo
como dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Como que cada vez seamos más parecidos a Cristo, ¿no? Entonces aquí, en este pasaje, tenemos algunos ingredientes que el Señor Jesús, eh, pues, eh, experimentó y que son parecidos a lo que a nosotros nos tendría que estar pasando, o nos pasa, o nos pasará, ¿vale? En primer lugar, vemos que Jesús se bautizó. ¿Sabéis por qué Jesús se bautizó en el agua, en el río? Porque estaba Juan el Bautista predicando a la gente, a los judíos, que se arrepintieran porque se habían alejado de Dios. Y entonces, pues los judíos que iban a escuchar su sermón y escuchaban ese mensaje, si se arrepentían, eran bautizados. ¿Vale? Entonces, claro, Jesús se tenía que arrepentir de algo. Pues no. Dice la Biblia que él no pecó jamás. Pero como hombre, que en ese momento era, hizo pues lo mismo que cualquiera tenía que hacer. Como si hubiera pecado, ¿no? Entonces el primer ingrediente en nuestra vida cristiana es donde empezamos. Hubo un día, y si no lo hubo, porque no sé, no os conozco a todos exactamente, ¿no? Hubo un día, o lo tiene que haber, en el que uno escucha el mensaje, se arrepiente de vivir una vida de espaldas a Dios y se bautiza en el agua, en el río Jordán. Hombre, si puedes ir al río Jordán, estupendo. Aunque cada vez tiene menos agua. Pero si no, pues por aquí creo que habrá un bautisterio o en algún lado te meterán en el agua. Pero él se tenía que bautizar, Jesús, y ocurre otra cosa, otro elemento. Fijaos, el arrepentimiento, el bautismo, y cuando se bautiza, ¿qué es lo que ocurre? Una cosa un poco espectacular que en nuestro caso no suele ocurrir. Y es que dice que cuando subía del agua bajó una paloma, que es el espíritu, ¿no? Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él, ¿no? Estos son ingredientes que ocurren cuando uno conoce a Jesús, se convierte, ¿no? Que el Espíritu Santo viene a tu vida. Esto es así. Y además, otra cosa que ocurre, como otro elemento, ¿no? No solo en Jesús, sino en nosotros, es que en ese momento fue declarado hijo de Dios. Oí una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Jesús, como hombre, pues escuchó esa voz de su padre, qué bonito, ¿no? Este es mi hijo amado. Y lo siguiente también forma parte del pack, porque dice el texto que entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Claro, ¿esto qué significa? Significa que desde el mismo momento en que una persona se convierte en hijo de Dios, en cristiano, ya tiene un enemigo. Y su identidad, su decisión de seguir a Jesús va a ser probada. Va a ser probada. La cosa no es tan fácil. Va a ser probada. Y el otro elemento que quería decir es que, ¿sabéis cuándo ocurrió esto? Del bautismo y las tentaciones de Jesús. Justo antes de qué. ¿Eh? ¿De qué? No se entiende. De que empezara su ministerio. ¿Vale? O sea, fíjate cómo todos estos ingredientes, porque luego si seguimos leyendo el capítulo 4, Jesús, después que fue bautizado, se fue a Galilea y empezó a predicar, ¿no? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, empezó a enseñar en toda Galilea, a sanar, a curar enfermos, etc. Entonces, ¿veis cómo
Y si nosotros tomamos a Jesús como nuestro modelo, nuestra historia debería de ser esto. Es una historia que empezó y que muchas veces, aunque empezó, sigue ocurriendo, ¿no? Nos arrepentimos de vivir una vida sin Dios, nos bautizamos en agua porque hay que bautizarse, hay que mojarse por Jesús, recibimos el Espíritu Santo, somos declarados hijos amados de Dios para hacer una tarea. Jesús vino para hacer una tarea. Dios envió a Jesús al mundo para hacer algo. Y igual que Jesús lo hizo, nosotros somos llamados también en estos elementos que estamos diciendo a hacer, ¿no? Jesús lo dijo, como yo fui enviado, ahora os envío a vosotros. Jesús vino para cumplir su misión y nosotros estamos aquí para cumplir nuestra misión. No tenemos que ir a Galilea a predicar. Pero tenemos una misión, ¿no? La iglesia Betel, los cristianos que estamos aquí, en San Boi también, tenemos una misión. O sea, no es que formamos parte de la iglesia, nos hemos arrepentido, bautizados, sido declarados hijos de Dios para estar aquí juntitos y nada más, sino para cumplir una misión. ¿Cuál es la misión? Ser luz en el mundo, ser sal, compartir la fe, nuestra fe en Jesucristo con la gente, ayudar a la gente, amar al prójimo, un montón de cosas es la misión, ¿no? Entonces Jesús tenía que empezar su ministerio ya con 30 años, pero, y aquí es donde a mí me gustaría parar esta mañana, antes de empezar el ministerio, su fe, fíjate, tenía que ser probada en el desierto. ¿Sí? Por eso dice aquí, y además es interesante porque dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿No? ¿Esto qué significa esto? Significa que cualquier cristiano, iglesia, que se propone cumplir con su misión, porque esto es un elemento que también es para nosotros, de hecho la Biblia nos enseña que es así, cualquier cristiano que quiere vivir para hacer la voluntad de Dios en su familia, su matrimonio, como padre, la misión, la iglesia, su trabajo, lo que sea. Primero, o si no primero, en algún momento va a tener que pasar por alguna prueba. Es probado. Lo voy a decir de otra manera ahora, ¿vale? Lo voy a decir de otra manera un poco más radical. Nosotros no podemos cumplir la voluntad de Dios si no superamos estas pruebas que Jesús superó. ¿Sí? Y lo vais a ver cómo es así de duro. Podría ocurrirnos lo que este pasaje nos recuerda que le ocurrió al pueblo de Israel. ¿Os acordáis del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y tenían que ir a la tierra prometida? Fueron rescatados, pasaron el río como un bautismo, llegaron al Sinaí, recibieron la ley, llegaron a la tierra. La voluntad de Dios era que entraran en aquella tierra, pero no entraron. ¿Os acordáis de esta historia? No entraron. Pero qué lástima, ¿no? Qué pena. Fueron liberados de 400 años de esclavitud para ir a una tierra a la que no entraron. ¿Por qué no superaron la prueba en el desierto que ahora Jesús va a superar? ¿Sí? ¿Veis este paralelismo entre el pueblo de Israel y Jesús? ¿Por qué hacemos este paralelismo? Porque Jesús, cuando le contesta al diablo, cita Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento de Deuteronomio, y nos lleva al pueblo de Israel y nos lleva a aquella época, cientos de años antes, que estaba en el desierto. ¿Cuál es la primera prueba que todo cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que superar? Pues mira, esta prueba.
Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió. ¿Qué sintió? Yo hubiera sentido hambre el primer día. No sé tú. 2 como mucho hubiera aguantado. Claro, nosotros cuando pensamos en Jesucristo, que está en el desierto y está siendo probado, nos imaginamos que en realidad Él va sobrado, ¿verdad? Porque es Jesús, es que iba a superarlo. Pero no penséis así. O sea, ningún ser humano dura 40 días sin comer, sin estar a punto de morir. Jesús estaba a punto de morir cuando pasaron esos 40 días sin comer. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar a alguien 40 días sin comer? Bueno, imagínatelo cómo estaría. Yo me lo imagino tirado, hecho polvo, esquelético y dejándose morir ya. En el desierto no hay al campo, no hay McDonald's, no hay nada. Y estaría allí Jesús. Claro, y en ese momento preciso en el que Jesús está afrontando una prueba, en este caso física, en la que no hay solución humana, viene el diablo a proponerle una solución. ¿Sí? Y esto, atentos, porque en nuestra vida esto va a ocurrir. En nuestra vida, la de todos, ocurre que humanamente hablando afrontamos alguna situación en la que no vemos una solución. Incluso se nos va el ánimo, nos quita la esperanza, dejamos de dormir por las noches porque no tenemos una solución para eso. ¿No te ha pasado nunca? Sea un tema económico, sea un tema de enfermedad, sea un tema familiar, sea un tema de un hijo tuyo, sea un tema. Hay un montón de cosas en la vida que al final se convierten en una prueba de nuestra fe. Se convierten en una prueba. Y el diablo tiene un papel que hacer en esa prueba, que es convencerte de que Dios no está por la labor, que Dios te ha abandonado. Dios está muy lejos. Parece como que Dios se ha dormido. ¿No tienes esa impresión a veces también? ¿Alguien de vosotros ha pasado una circunstancia en la que dices, ostras, no acabamos de levantar cabeza, no acabamos de encontrar una solución, estamos como estancados? Y uno puede empezar a pensar, ¿y Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Está? ¿No está? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? ¿Habrá remedio? ¿No habrá remedio? Y está el peligro de encontrar un atajo malo para arreglar el problema que uno tiene. Y esto fue lo que el diablo le propuso a Jesús. Le dice, si eres hijo de Dios, yo ya sé que esto no lo parece, lo que le dijo, se le acercó el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, ¿era hijo de Dios? ¿Cómo lo sabía Jesús que era hijo de Dios? Se lo acababan de decir en el bautismo, es mi hijo amado. Es mi hijo amado, pero de repente viene el otro y dice, si eres hijo de Dios, ¿no? Siempre, el otro día estaba haciendo un estudio con alguien y hablamos de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva. Adán y Eva escucharon la voz de Dios, podéis comer de todo árbol, tal, pero no comáis de ese porque moriréis. Pero luego vino el otro, el tentador, y dice, no moriréis, ¿no? O sea, te das cuenta como la vida cristiana es una lucha de palabras, de verdades o de mentiras, que uno escoge creer o no creer y escoge el camino por el que quiere, ¿no? Entonces aquí, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que esas piedras se conviertan en pan. En realidad no parece un mal consejo. No lo parece. ¿Por qué?
¿Era verdad que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Era verdad que Jesús había recibido el Espíritu Santo como unción para su ministerio? ¿Es verdad que luego, acto seguido, fue haciendo milagros, sanando enfermos? ¿No podía convertir unas piedras en pan y comer para no morir? Pero, fijaos la respuesta de Jesús, que es lo que nos da la clave para entender esta cuestión. Jesús dijo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay una letrita, mi Biblia pone D, ¿la tuya pone algo? Tenéis el móvil. Los que tienen Biblia en papel, hay una letrita que te dice dónde está escrito. O sea, Jesús contesta, escrito está, ¿a qué se refiere? A la escritura, a la Biblia. Jesús le está contestando, viene una mentira, una tentación del enemigo y Jesús no se pone a dialogar con él, le contesta con la misma palabra. Deuteronomio 8, hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscar Deuteronomio 8 y es donde nos vamos a encontrar con el pueblo de Israel, ¿vale? Y vais a ver qué importante es esto. No sé si me vais siguiendo, porque aún no hemos llegado a la conclusión, pero si vais siguiendo, a mí esto me cambió la vida. En el año 94, justo antes de ser pastor, lo que estoy compartiendo hoy. Dice Deuteronomio 8, podemos leer el 1 hasta el 3. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice, y te afligió y te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿No? Esto es lo que Jesús citó. ¿Qué había pasado aquí? Dice aquí, ¿sabéis en qué momento estaba el pueblo de Israel en este punto? Han pasado 40 años. Desde que tenían que haber entrado en la tierra. No entraron. No quisieron entrar. No creyeron que podían entrar. Ni creyeron ni quisieron, las dos cosas. Y han pasado 40 años. Se han ido muriendo en el desierto. Se han ido perdiendo la vida que Dios les había preparado en la tierra por no querer o no creer. Y ahora, por fin, ya han pasado 40 años y ahora sí están frente a la tierra prometida de nuevo, ¿no? De nuevo. Y les dice el Señor este versículo que es tremendo. Dice que estos 40 años en el desierto, allí ha sido probado ese pueblo. Ha sido probado. ¿Vale? Dice, te afligió, lo voy a leer otra vez. Lo voy a leer de otra manera, a ver si nos damos cuenta de la enseñanza. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. ¿Sí? ¿La lectura así es mejor? ¿Tuvieron hambre en el desierto? ¿Jesús tenía hambre en el desierto? ¿Qué hizo Dios con su pueblo amado en el desierto durante 40 años?
con esa hambre, ¿qué hizo? Darles el maná, ¿no? Versículo 3. Te hizo pasar hambre y te sustentó con maná. Cada día, ¿eh? Cada día llover maná. ¿Sabes lo que son 40 años? Cada día que te caiga una baguette. Una baguette hecha polvo. Dice, pero fíjate esto. Para hacerte saber. Para que aprendas. Para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino del maná también. ¿Qué diferencia hay entre el pan y el maná? Aquí, en Deuteronomio. Era un milagro de Dios. Era pan, no había súper para ir a comprar, llovía. Y tenías que creer que al día siguiente volvería a caer. Y tenías que creer que al día siguiente volvería a caer. Y tenías que coger la porción exacta, no podías coger más, como si no creyeras que iba a caer. Eso sería falta de fe. Claro, no solo de pan significa, no solo del pan que tú te puedes fabricar por ti mismo. ¿Se entiende la diferencia? Cuando dice aquí que el Señor le sustentó con maná para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, significa no solo de pan del que tú te haces porque tú tienes los recursos, la harina, el fuego, el aceite. O sea, que la vida no depende solo de ti, es lo que quiere decir. Depende de Dios que envía el maná. Y esto es lo que no habían entendido la primera vez. No lo habían entendido. Por eso cuando llegaron a la tierra prometida y empezaron a ver lo difícil que era, que habían gigantes, que habían ciudades amuralladas, empezaron a pensar en ellos, en mis capacidades, en si eran un ejército o no, si tenían fuerza para entrar o no, y dijeron, no podemos, volvamos a Egipto. ¿Por qué? Porque no creyeron que no solo de pan vive el hombre, sino de lo que Dios hace porque a Él le da la gana hacerlo, porque puede hacerlo, porque es soberano y porque se había comprometido a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Entonces, no importa la dificultad, si la voluntad de Dios es que tú entres en la tierra prometida, Dios iba a hacer que lloviera el maná, que cayeran las murallas, que pelearan y ganaran. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro, 40 años perdidos en el desierto para que aprendieran una lección sin la cual no se puede vivir haciendo la voluntad de Dios. Ni esta iglesia, ni la mía, ni nadie, ni ningún cristiano puede ser el marido que tiene que ser, la esposa que tiene que ser, el padre que tiene que ser, el trabajador que tiene que ser, la iglesia que tiene que ser, cumplir la misión sin entender que la vida, lo que tú haces, no depende solo de ti, de tus recursos. De hecho, cuando nosotros analizamos las cosas con nuestros recursos, nos venimos abajo o decimos que no podemos o que no sabemos hacerlo. Pero el Señor quería enseñarle a su pueblo, 40 años, que la vida no depende solo de lo que tú eres capaz o no de hacer, de tu cuenta bancaria para vivir, de lo que el médico ha dicho. No depende solo de eso, porque Dios existe y Dios se había comprometido con su pueblo. Y si ahora vamos a Mateo 4, ¿qué estaba diciéndole el diablo? ¿Qué estaba diciéndole el Señor al diablo? ¿Cómo hemos interpretado este texto muchas veces? Muchas veces hemos interpretado ese texto diciendo que no solo de pan vive el hombre, o sea, no necesito comer físicamente porque el alimento espiritual me basta. Pero no es esa la respuesta. Según Deuteronomio, no. Según Deuteronomio, lo que quiere decir es
Jesús está diciendo, no solo de lo que yo pueda hacer ahora voy a vivir, sino de lo que mi Padre, que le dio el maná a mi hermano Israel, 40 años, me va a dar aquí. Jesús lo que dice es, creo en el amor de mi Padre en esta situación. Creo que igual que le dio el maná a Israel 40 años, me va a dar el maná milagroso aquí en el desierto. No voy a utilizar un atajo, no voy a utilizar mi poder, porque entonces estaría faltando a la fe en lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien no lo entiende? Vale. Pero fíjate qué lección. Es imposible que Jesús empezara su ministerio sin primero estar absolutamente seguro de que lo que afrontaba, incluso la cruz y la muerte, iba a hacerlo por sí mismo, por su capacidad humana. Él tenía que declarar en ese primer punto de su ministerio que confiaba 100% en Dios su Padre. 100% en que Dios obra cuando uno no lo espera, 40 días después de no comer. Dice el texto cuando acaba que vinieron los ángeles y le trajeron un bocata de, iba a decir de chorizo, pero como era judío no, un bocata de tortilla, patata española. ¿Le llevaron o no le llevaron un bocata a tortilla los ángeles? Lo dice el texto, que fueron los ángeles y le sirvieron. ¿Qué le sirvieron? Pues lo que necesitaba, comer. Le llevaron la comida. Porque Dios envió los ángeles para que comieran. Ahora, ¿te das cuenta de la importancia de esto? Porque, ¿qué puede pasar si tú esto no te lo crees? Que hagas como Israel. No podemos, no vamos, no entramos en la tierra prometida, no afrontamos el reto que tenemos por delante, porque nos miramos a nosotros, ¿quién soy yo? Yo no soy capaz, yo no sé hablar, yo no sé hacer esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, os pongo un ejemplo? Tenemos un proyecto como iglesia y hay que poner dinero. Pero claro, si pongo dinero aquí y luego me quedo en el paro, tengo la duda de si tendré o no tendré, ahí se está poniendo a prueba la fe. ¿Qué es prioritario? ¿El reino de Dios o mis intereses? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Cuántos cristianos en nuestro país que son cristianos no son generosos en su ofrenda porque tienen miedo de quedarse sin? Pero eso es la falta de fe. Confía en que Dios es tu Padre y que si tú haces lo que tienes que hacer con Él, también Él te provee lo que tú necesitas. ¿O cuántas veces en los jóvenes, en el mundo de los jóvenes, les hemos dicho, ten confianza que de llegar a la novia o el novio, pero no acabas de creer que eso es así y si alguien en el instituto te dice qué bonita eres, pues ya está, porque quieres coger ese autobús para no perderlo. ¿Me entiendes qué quiero decir? Porque muchas veces nos falta confianza en que Dios es nuestro Padre y que nos va a dar lo que nos tiene que dar. ¿Vosotros como iglesia tenéis retos o no? Los mismos retos que nosotros o diferentes. A veces son diferentes. Dios existe. Dios sabe lo que la iglesia Betel necesita. Dios sabe el momento oportuno en el que eso vendrá. ¿La iglesia tiene que estar caminando en la buena dirección o tiene que estar parada, acobardada? Tiene que movilizarse, tiene que, como Jesús, arrancar para el ministerio para cumplir la misión. Nuestra fe es probada continuamente. Yo me acuerdo cuando aprendí esto, me hizo mucho bien a mí porque me propusieron para pastor en San Boi, en Libertad, y yo estaba en el ayuntamiento y tenía buena progresión, o sea, buen recorrido para hacer y un muy buen sueldo. Y entonces era como una prueba, ¿no? Si vas a estar en la iglesia,
que es una cosa en aquel momento un poco más inestable, si tenía que aceptar o no, humanamente hablando, ¿eh? Humanamente hablando dices, hombre, voy a cobrar más sueldo allí, tengo más recorrido, pero el Señor me había enseñado a través de este pasaje que mi vida está en sus manos. Pues yo puedo confiar en Él y Él hará. Es un salto, es un paso de fe, ¿no? Aquí todos tenemos un poco de fe. Ahora, no sé si tanta como para esto. Jesús tenía dos opciones. O creo que mi Padre va a enviar el maná milagrosamente en el desierto y me espero y sufro porque estaba sufriendo, o yo utilizo mi poder para convertir las piedras en pan haciéndole caso al tentador. Dos opciones. Y en la vida constantemente tenemos dos opciones. O nos enfrentamos a algo y confiamos en que Dios está, que nos quiere, hijo amado, y que está comprometido para ayudarnos a hacer su voluntad. O sea, cualquiera de nosotros que estamos aquí, que queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, que hemos decidido hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y no la nuestra, tenemos el compromiso de Dios de ayudarnos. No puede ser de otra manera. Dios no sacó a Israel de Egipto para luego dejarlos tirados cuando tenían que entrar a la tierra prometida. Es que no tiene sentido. ¿A que no tiene sentido? Pero Israel no lo creyó. No se lo creyeron. Ahora, como veo que aún no son las 2, voy a seguir con la última tentación. ¿Vale? La última tentación, porque la segunda es la misma. Cuando el diablo vio que Jesús creía, ¿sabes qué es importante? ¿Jesús se sabía la Biblia? Sí, por eso citó literalmente Deuteronomio 8:3. Él se sabía la Biblia. Pero aquí, aparte de saberse la Biblia, ¿qué pasito más dio? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo, creer. No, aquí en este caso era creer. O sea, cuando Jesús cita Deuteronomio, ¿quién de nosotros no sabe citar a un versículo? Sabemos muchos versículos. Pero una cosa es citar la Biblia, otra cosa es creerlo. No, yo me lo creo. Jesús está diciendo, yo me lo creo, que no solo de pan vive el hombre, sino del maná que Dios va a enviar. Me lo creo y me espero aquí a que eso pase. Ahora, una vez, porque la tercera tentación es la segunda en realidad, la segunda manera en la que el diablo te quiere que no hagas la voluntad de Dios es lo que el diablo le ofrece a Jesús en el versículo 8. Dice, otra vez, la tercera vez, el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto, al Everest, ¿no? Sería, y le mostró, como en una película así, todos los reinos del mundo y la gloria. ¿Vale? Esto es otra estrategia distinta. Ya no es un tema de la fe. No es un tema de si confío o no confío en Dios. Es otra cosa. Dice, mira, Jesús, todos los reinos de este mundo y toda la gloria de los reinos, el dinero, el poder, la grandeza, el éxito, la adoración, ¿no? Todo lo que el mundo puede ofrecerte y Satanás le dice, todo esto te lo voy a dar si me adoras, ¿no? Y Jesús contestó en Deuteronomio 6, 6:13, vete, Satanás, porque escrito está, también está escrito en Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Ves cómo lo tenía claro? ¿A qué había venido? ¿Lo tenía claro o no? Y nosotros,
nosotros como hijos y discípulos tenemos claro para qué estamos aquí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesús declaró dos cosas importantes. Una, confío en Dios, mi Padre, y obedezco a Dios, mi Padre, porque para eso estoy aquí, para obedecer, para adorar y servir a Dios. ¿Cuál era la tentación aquí? Cosas buenas o malas que te pueden distraer de la misión. La gloria, los reinos, las riquezas, lo que el mundo este en el que estamos te ofrece, continuamente es una tentación para desviarnos del propósito por el cual estamos. Le pasó a Jesús. El diablo fue a por él y le quiso ofrecer todo lo que pudiera ofrecerle. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Viajar? ¿Qué te gusta a ti? ¿Un cochazo? ¿Una casaza con piscina, jardín? ¿Qué quisieras? ¿Qué es lo que te gustaría tener? ¿Éxito? ¿Éxito académico? ¿En tu trabajo? ¿Ser famoso? ¿Tener poder? ¿Qué te gustaría? El diablo te lo va a ofrecer. Y no tiene por qué ser cosas malas. Puede ser cosas buenas. Y uno tiene ya sé que esto tiene una línea fina, porque ¿acaso no podemos hacer cosas buenas que este mundo nos ofrece? ¿Podemos o no podemos? ¿Podemos irnos de puente? ¿Algún puente? Yo no estoy aquí para decir que no se puede ir nadie de puente. ¿Podemos comer una paella hoy para celebrar el Día de la Madre en un restaurante y gastarnos el dinero? ¿Se puede o no? ¿Alguien dice que no? No estamos llevando la cosa a ese extremo, ¿vale? Pero sí estamos diciendo que ojo, porque es muy fácil que las cosas que este mundo nos ofrece, como buenas o malas, nos desvíe, nos ocupe tanto tiempo, nos ocupe tanto dinero, nos ocupe tanto de nuestras capacidades, que no podamos atender correctamente la prioridad del reino. Y Jesús lo dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Entonces aquí tenemos a nuestro modelo Jesús. ¿Qué te parece? Mira, todos nosotros caemos en estas tentaciones. Nuestra vida consiste en una lucha en que a veces confías y a veces no confías. Cuando no confías, peligro, porque quieres coger un atajo, quieres resolver las cosas por tu cuenta y a veces de forma inadecuada. Uno se endeuda, juega a la lotería, hay mucha gente arruinada por el dinero, por conseguir el dinero para tener algo y no sabe esperar, no sabe trabajar con sus manos porque no cree que Dios tenga nada que jugar, un papel que jugar para ayudarme en esto. Y me cojo yo un atajo, ¿entiendes? Y hay tantas cosas buenas que el mundo te ofrece, pero al final la misión de Jesús pues no se hubiera llevado a cabo si él no hubiera confiado y hubiera obedecido. ¿Sabéis qué son las palabras de Jesús cuando acabó su ministerio? La noche, la noche que lo iban a coger y a matar, le dijo a los discípulos en Juan 16:32, viene la hora, y ahora es, en que me vais a dejar solo. Pero no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Las palabras del bautismo, Jesús les sirvió para afrontar esa última hora que iba a ser la más dura.
¿Y qué oración hizo cuando estaba en el huerto de Getsemaní y no quería morir? No quería hacer la voluntad de Dios. Pase de mí esta copa. 3 veces. Si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Yo no quiero morir en la cruz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Así que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Todos los ingredientes. Ahí. Arrepentimiento, bautismo, Espíritu Santo, identidad como hijos de Dios, misión y ser probados e ir creciendo en nuestra confianza en Él y obediencia a su voluntad. Amén. Vale, pues que el Señor nos ayude, ¿eh? Porque el diablo, si fue a por Jesús, pues también va a por nosotros. Y vivimos así en esa lucha, en un lado y en el otro. Bueno, pues nada, un placer haber venido y que el Señor os bendiga mucho.